Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Sin Manual, que estoy segura que, como cada uno de ellos, va a ser de gran utilidad si te conectas con el mensaje. Y el mensaje no es otro que buscar herramientas para transitar este camino que llamamos vida de la mejor manera posible. Esta mañana alguien me dijo, no sé qué cosa es difícil, Ana, como la vida. Bueno, sí, la vida es muy difícil, pero puede ser aún más difícil si nosotros nos empeñamos que así sea, porque definitivamente tenemos el poder, a veces no lo sabemos, de tomar las decisiones que nos puedan abrir los caminos. Y creo que eso es una de las certezas más valiosas de esta era, de este despertar de la conciencia, donde antes todo dependía de qué mala suerte tuve, cómo es posible que me pasó esto, y ahora estamos entendiendo desde la ciencia que ha comprobado cada vez más cómo podemos cambiar estructuras, patrones, conexiones cerebrales. Una maravilla. Y el invitado que tengo, más. Así que saludo y doy la bienvenida al psiquiatra y psicoterapeuta Luis Madrid. Luis, gracias por estar en Sin Manual. No, vale, Ana, gracias a ti por la invitación, para mí es un honor estar acá y bueno, compartir con tu público y poder hablar de estos temas, pues que una ventana bien importante para hacer psicoeducación. Así es. Y que la gente tome conciencia y sepa que hay alternativas, ¿no? Así es, y tocaste una palabra clave, que la gente tome conciencia. Tenemos una lista de temas y vamos a comenzar por uno, bueno, importante, y tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Esto obviamente no solo se ve en Venezuela, esto se ve en cualquier parte del mundo. A nivel global. Quien quiera pues sintonizar nuestro canal de YouTube Mundo UR, pero especialmente en el país pues hemos vivido momentos complejos y hay ansiedad, hay incertidumbre, hay ambivalencia, hay no saber qué hacer. Y yo lo comparo, y disculpa, bueno, aquí yo siempre hablo de mi vida. Cuando una vez que me hacen el trasplante de médula, me vengo de Nueva York, antes de venirme le digo al doctor, bueno, Sergio, estoy sana. Y entonces él me dice, Ana, yo nomás quisiera decirte que estás sana, pero el tiempo lo dirá. Exacto. Así me fui. Y entonces me tocó a mí, Luis, la tarea cada día de crearme una ilusión, porque bastante mal que me sentía, de que yo estaba bien. Uh-huh. Y crearme, bueno, obviamente no un mundo de fantasía, pero si yo no ponía de mi parte, resultaba demoledor. Por supuesto. La gran incógnita, después de 2 años de un cáncer, de un trasplante de médula, decir, ¿y si me voy ahorita? Claro, la incertidumbre. La ¿no? incertidumbre. Por eso me atrevo a comparar con lo que muchos venezolanos podamos estar sintiendo ahora en un entorno político, en una realidad país, donde ¿cómo hacemos para evitar ser víctimas o no? ¿Cómo hacemos para transitar de la mejor manera posible esa ansiedad? Por supuesto, fíjate, Ana, interesante lo que estás tocando, porque fíjate, nosotros los seres humanos tenemos mecanismos de defensa para afrontar, para enfrentar y para inclusive superar ciertas emociones que pueden ser displacenteras. Pues esto de emociones negativas y positivas es errado. La mayoría de las emociones son positivas porque tienen una función, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el miedo, la rabia, la tristeza, que son sentimientos mal llamados negativos, tienen una función. Por ejemplo, cuando hay una situación de pérdida, tenemos estas emociones que son monovalentes, ¿ok? Lo vamos a llamarlas inicialmente monovalentes. Entonces tenemos la tristeza, por ejemplo, ante una situación de pérdida, ante una situación de no lograr algo. Obviamente la persona tiene que hacer un proceso de duelo. Entonces, bueno, hay unos mecanismos que se activan cuando uno siente la tristeza que te facilita. Entonces uno pasa como una serie de fases de shock y negación, luego de pacto y negociación, de ira, de tristeza y luego de aceptación. Inclusive ya se habla de resiliencia, ¿ok? Cuando hay una situación de injusticia o traición, por ejemplo, entonces surge la rabia como un sentimiento, como una emoción que te hace ir a resolver la situación de injusticia o traición. Y cuando hay una situación de amenaza o peligro, es normal sentir miedo, porque el miedo te va a preparar para la huida,
para enfrentar o afrontar o para simplemente flejar, ¿no? Algunas veces en algunos animales lo podemos ver que el animal se desmaya o se hace el muerto, entre comillas, y el atacante entonces se retira. ¿De acuerdo? Entonces, esos sentimientos monovalentes tienen una función, no debemos llamarlos negativos, son desagradables o egodistónicos, no son egosintónicos, no son agradables al yo. Luego tenemos otros sentimientos que son más difíciles de digerir, que son muy difíciles de procesar, que son los sentimientos ambivalentes. No estos monovalentes que tienen una sola tonalidad. Okay. Los ambivalentes que son como que tienen dos tonalidades simultáneamente. Por ejemplo, la incertidumbre, la duda, la sospecha, la suspicacia o desconfianza, por ejemplo, son sentimientos que si bien te pueden proteger por un tiempo, cuando permanecen por periodos más largos, comienzan a producir problemas, ¿de acuerdo? Porque comienza a generarse una cosa que llamamos estrés inescapable o estrés prolongado, ¿de acuerdo? Y entonces el cuerpo y la mente entonces ya comienzan como a colapsar o comienzan a aparecer otros sentimientos que comienzan a complicar la cosa. Entonces, evidentemente tenemos que hacer lo que llamamos, ante una situación de incertidumbre prolongada, por ejemplo, lo que tú planteaste. Oye, mira, me trasplantaron la médula ósea y ahora hay que esperar. ¿Pegará o no pegará la médula ósea? ¿No? O sea, ¿será compatible o no? Esa incertidumbre, ¿qué debe hacer uno frente a la incertidumbre? Bueno, esperar un tiempo, vivir ese proceso de incertidumbre como un proceso normal en la vida, porque todos pasamos por ello, pero ya cuando pasa cierto tiempo, hay que hacer lo que llamamos un cierre cognitivo. Un cierre cognitivo es entonces imaginarnos una situación positiva que me permita sobrevivir la incertidumbre hasta que llegue el desenlace. ¿Ok? Entonces hacemos una suerte de cierre cognitivo, con una suerte de mecanismo de defensa que tenemos. Entonces, bueno, nos ponemos positivos, nos ponemos expectantes positivos, pensamos en visualizaciones agradables, desenlaces más felices, más tranquilizadores, o damos cierta estructura o racionalización a lo que está pasando de manera que podamos sentirnos más cómodos con la información, o nos creamos una imagen de lo que va a pasar y nos aferramos a esa imagen. Si tenemos alguna convicción religiosa, alguna conexión religiosa, bueno, aferrarnos también a la convicción religiosa. Eso ayuda mucho a las personas creyentes. Y por otro lado, bueno, si vemos que la situación nos sobrepasa, buscar ayuda profesional con alguien que trabaje en el área de la salud mental. Y por otro lado, hacer visualizaciones positivas. Yo creo muchísimo, y esto no tiene que ver con cosas metafísicas o paranormales, nada. Es visualizar positivamente el desenlace. Ayuda muchísimo cuando no hay un desenlace visible. ¿De acuerdo? Fíjate, y te atajo ahí, porque incluso tú aplicas como en tu explicación, esto no tiene que ver con metafísica, esto no tiene que ver, porque tenemos como que un prejuicio, porque lamentablemente muchas personas desmeritan esa visualización positiva, esa meditación. Pues, no, eso es una gente, eso es unos comeflores. Unos hippies. Unos hippies. Pero resulta que es la ciencia hoy por hoy la que cada vez le da mayor validez y mayor importancia a todas esas técnicas propuestas por, bueno, las culturas milenarias. Por supuesto. Y cada vez más la psiquiatría. Fíjate. Y la psicología están incluyendo la espiritualidad como parte de el entendimiento del proceso del individuo, pero también de la terapéutica o el tratamiento, o simplemente cómo tiene que abordar la situación. Antes hablamos de que el hombre o el ser humano era una entidad biopsicosocial. Ahora hablamos de una entidad biopsicosocial y espiritual. Wow. Porque también lo espiritual también tiene un factor importante. Ya muchísimos psiquiatras estamos instruyendo al paciente, además de practicar actividad física, tener una alimentación saludable, cuidar los hábitos como los hábitos del sueño, los hábitos de alimentar, los hábitos del tiempo de ocio, también la práctica de la espiritualidad, por ejemplo el mindfulness, la meditación de respiración consciente, sonidos que sean terapéuticos para relajarse, lo estamos indicando cada vez con mucho más frecuencia. Y por supuesto información que pueda manejar el paciente que tenga que ver con su espiritualidad o con el proceso de relación, porque de alguna manera no conocíamos, antes no se conocía cómo actuaba eso o por qué actuaba eso. Entonces dejamos eso como en manos de los brujos, de los sacerdotes, de la señora que practica esas cosas. Y sabemos que ahorita hay una fuerte conexión entre la espiritualidad
el cortisol, que es una hormona que cuando se libera en exceso trae problemas, y el descenso del cortisol. Cuando uno practica la espiritualidad, desciende el cortisol, que es una hormona que libera las glándulas suprarrenales, que a cierto nivel es muy bueno porque regula la temperatura, regula el ciclo vigilia-sueño, regula el sistema inmune. Sin ninguna pastillita, Luis. Sin ninguna pastilla. Sin Nosotros ninguna tenemos pastilla. nuestro propio mecanismo de autorregulación. Así Entonces, ¿qué es. ocurre? Si tenemos el cortisol muy alto por un estrés prolongado, un estrés inescapable. Por supuesto, cuando practicamos todas estas cosas de espiritualidad, más allá de que puedan también estar funcionando cosas espirituales, que no es mi área, por supuesto, sabemos que eso baja el cortisol. Al regularse el cortisol con visualizaciones positivas, practicando meditación, practicando respiración consciente, practicando tu espiritualidad o tu religión, sabemos que baja el cortisol, se activa la actividad alfa en el cerebro, baja el cortisol y por supuesto entonces el sistema inmunológico se regula el sueño y la Me parece la vigilia, maravilla. se regula además la visualización de la realidad. La gente comienza a ver más opciones donde antes no la veía o ve más opciones positivas donde antes veía más opciones negativas, porque la gente estresada generalmente está como en alerta, ¿no? Entonces siempre está haciendo una abstracción selectiva, viendo solamente lo negativo, lo amenazante, lo peligroso, Sí. o lo que me va a traer problemas, ¿no? Entonces hay como un sesgo cognitivo allí. Entonces, cuando la gente practica este tipo de cosas, no comienza a ver otras opciones. Y siguiendo en esta maravilla que nos ha tocado ser testigos de esta evolución de la visión de la salud y del bienestar, el estudio más importante y más prolongado que se ha hecho sobre la felicidad lo ha hecho Harvard. Es un estudio que tiene más de 80 años, donde comenzaron con 600, 700 personas a edad joven, y comenzaron ya van por 3 generaciones, y estas personas aceptaron formar parte del estudio, a medirlas desde todo punto de vista, desde el punto de vista químico, exámenes de sangre, cerebral, tomografías, resonancias, psicológico, psiquiátrico, para descubrir con el transcurso de los años por qué unas personas son más felices que otras y por qué unas personas viven más que otras. Y bueno, de todo, en esos historiales, los que fueron a la guerra, los que les pasó tal cosa, los que fueron exitosos y millonarios, los que fueron fracasados y mendigos, y repito, van ya 3 generaciones. Y una de las conclusiones más importantes para incorporarlo en esta conversación de cara a la ansiedad que podemos sentir y buscar nuestro bienestar es que las relaciones humanas prolongan la vida. Por supuesto. Que el tener dinero, no sobrevivieron más años, fueron más longevos los millonarios, los famosos, los exitosos, sino los que tuvieron vínculos más profundos con la pareja, con los amigos. Qué maravilla eso, que lamentablemente con esta vida loca que uno lleva casi no tienes tiempo para los amigos, por ejemplo. Exactamente. Destruyes tu pareja porque no le dedicas tiempo tampoco, porque estás montado en ese tren. Por supuesto, fíjate, qué interesante eso, porque sí, fíjate, de alguna manera la felicidad está fuertemente relacionada con la paz y la tranquilidad. La felicidad per se es un estado emocional transitorio, ¿ok? En cambio, uno elige, porque se oye muchísimo, Ana, por ahí decir, uno elige la felicidad. Suena como muy bonito y muy fácil, pero no ¿cómo se come? ¿Cómo se come eso? ¿No? ¿Cómo se come eso? Entonces, fíjate, es buscando la paz y la tranquilidad en tu vida. Ahí logras la felicidad o vas a acumular más eventos o posiciones de felicidad, ¿no? Y las relaciones interpersonales juegan un papel súper importante. No nada más en esto, también déjame decirte que en Stanford hay un estudio interesantísimo donde se evaluó el deterioro cognitivo en las personas con Alzheimer, deterioro cognitivo, enfermedad cerebrovascular, problemas de demencia frontotemporal, como que tiene Bruce Willis. Se estudió esto y toda la vida hemos repetido que hay que comer saludable, hay que hacer actividad física, dejar no fumar, no ingerir alcohol, o sea, una serie de eventos que tienen que ver con estilos de vida saludable, que obviamente hay que mantenerlos, pero se descubrió recientemente que precisamente la gente que menos se deteriora cognitivamente, es decir, que va a avanzar a un Alzheimer o una demencia, son personas que mantienen después de cierta edad las relaciones sociales, los vínculos sociales y en segundo lugar los vínculos afectivos interpersonales. ¿Ok? Es el factor de protección más importante. Entonces, sí. Y sobre todo vínculos positivos.
donde se transmite el cariño, el afecto, Así es, el amor, donde la gente además tenga contacto físico, la gente se abrace, se exprese verbalmente los afectos, porque una cosa es que tú sientas afecto por alguien, pero otra cosa es que se lo expreses Así es. físicamente, pero también verbalmente, ¿no? Entonces, sí juega un papel importante los vínculos. Un abrazo, sabemos por ejemplo que un abrazo, cuando uno abraza por lo menos 30 segundos. Esos abrazos rapiditos con golpeteo de espalda, eso puede tener cierto efecto. Claro, Pero un abrazo de 30 segundos produce una liberación de oxitocina en el cerebro y de otras hormonas como la dopamina, otro neurotransmisor que es la dopamina, que está ligado al placer y la persona se relaja. ¿De acuerdo? Entonces, los abrazos, los vínculos sociales, hay que mantener vínculos sociales, hay que mantener los vínculos familiares, no aislarse, Sí. es uno de los factores que conducen a la infelicidad y al deterioro cognitivo. Y bueno, sí, es que una de esas conclusiones del estudio habla y señala que la soledad mata. El Sí, que sí. está solo se muere antes. Yo diría, para cerrar como este punto contigo, yo diría que uno de los problemas de la sociedad contemporánea es la soledad. Y a dónde voy porque lo quiero conectar con el otro gran tema y es las redes sociales, el teléfono, porque ahora a mí me pasa, a mí no me gusta hablar por teléfono, entonces el WhatsApp es perfecto. Entonces tú, ay, te quiero mucho a las gorditas, a las hijas, ay, no sé qué más, a tu mamá, nunca la viste, nunca la tocaste, no tuvo el abrazo, entonces justo lo que estamos hablando, que es tan valioso para la calidad de vida, para la estabilidad completa, y lo estamos dejando de lado. Sí, sí, es que uno de los fenómenos que estamos viendo a nivel global es la transhumanidad o el transhumanismo, es decir, negar que hay una parte física, que Así todo es mental y espiritual, y negar el cuerpo. De ahí vienen, bueno, todos estos movimientos que tienen que ver con el progresismo, que es negar el cuerpo, todas estas cosas que tienen que ver con la hiperconectividad que producen todos estos dispositivos, porque estamos hiperconectados, pero a la vez estamos aislados físicamente. A la vez estamos aislados. Estamos aislados físicamente y por supuesto, fíjate, yo te diría que en este momento, haciendo como una evaluación de varios estudios que he estado revisando sobre las redes sociales y la adicción a las redes sociales, aproximadamente el 80% de las personas que tienen smartphones o celulares y que tienen conexión con redes sociales, el 80% tiene, aunque sea de manera leve, algún tipo de adicción o dependencia. Tienen homofobia, no pueden estar sin el celular cerca, entran en pánico si dejaron el celular en su casa o si lo dejaron en el carro. Porque, el FOMO, que es el miedo a perderte el tubazo, ¿no? El no estar en el momento que ocurra algo importante. Imagínate tú. Se llama FOMO, Fear of Missing Out. O sea, de no estar en ese momento. La nomofobia, el fenómeno FOMO, la adicción, el scrolling compulsivo. Las personas están dándole y liberando shots de dopamina allí, tal cual una droga. Es el mismo proceso que consumir drogas. Ajá. Produce el celular cada vez que tú te metes en la red y le empiezas a dar. A veces la gente está viendo un video de YouTube, por ejemplo, y a los 20 segundos ya está viendo otro. O sea, no termina de ver el video, es que, ¿no? Todo es como muy rápido, además la información, muy concreto, y entonces estamos viendo un mundo que incita a la rapidez, la inmediatez, y eso es negativo. Como generadora de contenidos a través de mi cuenta en Instagram, es frustrante porque cuando tú revisas las estadísticas de los videos y te esmeras por hacer algo lindo que dura 1 minuto 20, la estadística es tan exacta que te dice cuántos segundos promedio vieron el video. Y no pasa de 20 segundos. Es así. A los 20 segundos. Y la gente ya me opinó, me escribió, me dio las gracias, qué buen mensaje. Pero el promedio de las 100.000 personas que lo vieron es 20 segundos. 20 segundos. Estamos tan apurados que ni siquiera para mensajes inspiradores tenemos chance. Entonces, bueno, uno de los 4 acuerdos fundamentales que no supone, la gente entonces supone muchas cosas porque no termina de ver el video, no termina de finalizar el contenido y ya opina y ya te agradece. Claro, eso y tiene cuando que ver con agradece, la rapidez. cuando agradece chévere, pero cuando cuestionan y critican tú dices, También. pero no termino de ver el mensaje. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Los lovers y los odiadores que hay en las redes. Exacto, porque además nos erigimos como jueces, ¿no? Entonces yo tengo la autoridad de destruirte a ti y ponerte cualquier cosa, porque además estoy amparada por un anonimato. Exactamente. Pero ya va, Luis, porque son temas súper interesantes, pero por el que comenzamos quisiera cerrarlo y terminar con de la adicción a las redes sociales, porque muchos pueden decir, ok, chévere, a mí me da dopamina, me da no sé qué, pero no es una droga que me va a acabar con el cuerpo. O sea, ¿cuál es el problema? Ya vamos a cerrar eso. Pero, ¿cómo identificar
que estoy en un trastorno de ansiedad. O sea, hay manifestaciones físicas por las cuales yo digo, espérate, tengo un trastorno de ansiedad y hay que atenderlo. Por supuesto, la ansiedad genera síntomas físicos Ajá. como taquicardia, palpitaciones, inquietud motora, tensión motora, dolor cervical, dolor lumbar. La persona puede tener problemas gastrointestinales, colon irritable, dolor de cabeza, incluyendo la migraña, que si para con frecuencia, la persona está temblorosa, se le puede bajar la tensión, se le puede subir la tensión cuando está bajo efecto de la ansiedad. Insomnio. Por supuesto, trastornos del sueño, insomnio, pesadilla, trastornos de la alimentación. Entonces la persona puede estar inapetente o más bien comer compulsivamente, sobre todo tipo atracones nocturnos de comer carbohidratos. Y por otro lado, la parte sexual también se inhibe muchísimo. Pero también hay síntomas psicológicos, por ejemplo, el sobrepensar, la procrastinación. La persona está expectante permanentemente, como que algo malo va a ocurrir. Entonces está de alguna manera como paranoide frente al futuro, no frente a alguna persona en particular, ¿no? Como ocurre en la paranoia, sino el futuro comienza a ser algo peligroso para mi vida y la persona está permanentemente en expectancia y por supuesto eso es negativo y dañino para la salud porque eleva el cortisol, claro, inhibe la producción de neurotransmisores y por supuesto entonces viene la depresión, viene el abuso de sustancias, vienen complicaciones médicas como porque el cortisol elevado también aumenta la agregación plaquetaria, las plaquetas que forman los coágulos se pegan más fácilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces vienen los infartos, vienen los accidentes cerebrovasculares o eventos cerebrovasculares tipo embólicos, de lo que llaman trombosis. Y por último, también el cáncer puede ser, fíjate, nosotros sabemos que la persona que tiene algún trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo tiene 4 veces más probabilidad de desarrollar cáncer que una persona que no tenga eso, ¿no? Entonces, y todo está mediado por el cortisol. Y el cortisol, de alguna manera, lo podemos manipular, lo podemos cambiar teniendo hábitos saludables, que ya enumeramos, estilos cognitivos saludables de percibir y teniendo vínculos saludables, no nada más amorosos, sino también evitar las personas tóxicas, los vampiros emocionales, las personas negativas y por supuesto las personas que hacen abuso emocional. Bueno, me interesa mucho eso de los vampiros emocionales. Se nos acabó el tiempo como cosa extraña cuando... Pero hablamos muchísimas cosas. Viste, pero súper interesante y además que con esa certeza de que hay que poner de nuestra parte, que es lo que estábamos reflexionando al principio, es identificar con todas estas manifestaciones físicas que el doctor Madrid nos está enumerando que algo no está bien y trabajar en ello. Por supuesto, el primer paso es trabajar en ello, pero el primer paso, Ana, es darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta es el primer paso para cualquier cambio. El darse cuenta y recordemos, el primer paso es el más importante de todos. Buscar ayuda, comentarlo con un ser querido, con algún amigo, con la pareja, con un hijo, con los padres. Comentarlo, buscar ayuda. Identificarlo. Fíjate, identificarlo y procesar. Y cambiar el estilo cognitivo a veces que puede ser ansiogénico o depresogénico. Pero sobre todo, fíjate, buscar ayuda profesional si tú ves que la cosa te sobrepasa o te estás complicando con otra situación, como un abuso de sustancia, como conductas irritables, agresividad, violencia, trastornos de sueño, la alimentación. Busque ayuda a tiempo, que hay alternativas terapéuticas y de alivio en este momento para muchísimas de esas cosas que anteriormente no se conocían porque no se hablaban de ellas por los estigmas, la cosa. La gente antes le daba pena ir al psiquiatra, al psicólogo. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Todavía queda un trabajo por hacer, pero afortunadamente la gente está más abierta a escuchar esto y estos programas sirven, además estos podcasts y estas ventanas que ustedes nos ofrecen, sirven para que la gente se eduque y sepa que ya va. 1 de cada 4 personas va a tener algún trastorno anímico o psiquiátrico en algún momento de su vida. 1 de cada 8 personas va a tener depresión en algún momento de su vida. Entonces es algo que está ahí al lado de nosotros. Entonces buscar ayuda profesional si usted ve que sobrepasa. Ahora, lo más terapéutico de todo es hablar. Somos animales parlantes. El hablar con otro y sentirte escuchado y que te den reflejos de eso o que simplemente te acompañen allí mientras tú hablas, eso tiene un efecto terapéutico. Entonces, hable y busque ayuda. Bueno, nosotros tenemos que dejar de hablar en este momento. Termina el capítulo, pero por supuesto que el doctor Madrid se va a quedar acá para otro capítulo, para seguir conversando en Sigmanual y para seguir ofreciéndote herramientas con que solo hayamos, siempre lo digo, sembrado una
una inquietud dentro de ti, ya estamos cumpliendo nuestra misión Por supuesto. de invitarnos a todos a entender que la vida no tiene por qué ser puro sufrimiento más allá del entorno donde nos encontremos. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.